Bueno, vamos a empezar con proceso de atención de enfermería, más comúnmente conocida como PAE. ¿Sí? Es una sigla, es un poquito extenso, es un poquito difícil de entender, pero vamos a ir paso a paso. Dice: en todos los niveles de actuación, la labor de enfermería debe basarse en un conjunto de pautas que constituyen un verdadero proceso de atención y sometido a las reglas de un método concreto que posibilite la adecuada planificación y ejecución de los cuidados, a partir del cual se estructurarán las intervenciones de enfermería desde el primer contacto con el sujeto de atención y hasta la finalización de las actividades requeridas. ¿Sí? Es un proceso de atención, como ustedes ven, soy redundante con lo que está escrito, sometido a reglas, ¿sí? A un método concreto. Se define como proceso a un conjunto de acciones que conducen a una meta particular, centrando su objetivo. Bueno, sigue diciendo: la metodología aplicada en este proceso corresponde al método científico, en una perspectiva holística, la que considera todas las dimensiones y necesidades del hombre como un ser integral, biopsicosocial, cultural y espiritual, un sistema abierto y homocinético. ¿Sí? O sea, no solamente lo que siempre me han escuchado a mí en otros audios, en otros Power, no solamente vamos trabajando la parte biológica, no solamente lo psicológico, sino también lo social y cultural que corresponde a un individuo, porque el PAE justamente no solamente es para una persona, sino también se puede hacer para toda una comunidad. Si alguno de ustedes en algún momento desea desarrollarse como enfermero de periférico, o lo que comúnmente en el norte se conoce como enfermero en alguna sala de fomento, una sociedad de fomento, ¿sí? Va a tener a cargo desde el punto de vista de salud una cierta población, una cierta demografía, que justamente va a ser objeto de estudio para determinar las necesidades y ustedes puedan hacer su evaluación e informe a quien correspondan dentro de la cadena sanitaria. Dice: el método científico, así es como se abrevia el método científico con la M, la T y la C en mayúscula, dice, se basa en la recopilación de datos y su ordenamiento y su posterior análisis. Y su ordenamiento, el I, se lo puse yo recién. La aplicación del método científico en la práctica asistencial permite al enfermero o a la enfermera prestar unos cuidados de calidad racional, lógica y sistemática. Esto es un dato también a subrayar, a tener en cuenta, no menos importante, para algunos más sí, para otros no. A veces lo redundante justamente se toma como redundante y no se coloca, y ustedes que ya vieron registros de informe, lo que no está escrito no está hecho. O sea que los cuidados tienen que ser racionales, no sobredimensionados, tienen que ser lógicos en relación científica y en relación abstracta del sujeto o del objeto de estudio, como puede ser una cierta población demográfica. Seguimos. Características del PAE. Dice: el PAE como método de resolución de problemas presenta algunas características que los distinguen. Primero, se halla dentro del ámbito legal de la enfermería, tiene una ley de enfermería propia, ustedes ya conocen cuál es. Está basado en el conocimiento, dice que exige la aplicación del conocimiento científico para el cuidado del sujeto de atención. Es planificado. Los pasos que componen el PAE son organizados y sistemáticos. Cada paso conduce al siguiente de acuerdo a un orden. Quiere decir que no son anárquicos. ¿Sí? Está centrado en la persona. Cada persona es única y singular, por lo que el PAE exige una evaluación integral sobre el estado de salud. ¿Qué significa? Que justamente dos personas que tienen patologías coronarias son únicas, ¿sí? Por más que las dos personas justamente compartan una patología en común y compartan una misma edad y compartan un mismo género y hasta asimismo compartan una cierta demografía desde donde ellos han venido, donde ellos viven actualmente, cada persona es única y singular, ¿sí? Y es objeto de trato de una manera diferente. En algo se va a diferenciar del otro que lo va a hacer único. Dice, está dirigido a consecución de objetivos. Es importante que tanto el sujeto cuidado como el enfermero entienda el resultado final que se espera obtener. Acuérdense lo que habíamos visto
dentro de lo que es diálogo terapéutico, de no dar justamente esperanzas tranquilizadoras falsas, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Si no se acuerdan, repásenlo. Entonces, ¿hasta dónde quiero llegar? ¿Cómo voy a llegar? ¿Qué herramientas voy a utilizar? Y que sean de manera abstracta y que sean de manera factibles, ¿sí? No hagamos utopías. Utopía significa aquellas ideas o aquellas palabras o aquellos razonamientos que verdaderamente son muy difíciles de cumplir. Seguimos. Sigue diciendo, dice que está jerarquizado por prioridades, ¿sí? Algunos problemas requieren ser solucionados antes que otros, así los que ponen en peligro la conservación de la vida requieren atención inmediata, jerarquizado por necesidades, ¿sí? Ya vamos a ver, a medida que vayamos desglosando esta situación del PAE, que muchas veces encontramos múltiples diagnósticos dentro de un individuo. Digo un individuo, digamos, como para generalizar. Puede ser tanto un hombre, una mujer, una familia, un cierto grupo etario, etc., ¿sí? Entonces, cuando encontramos múltiples diagnósticos, hay que justamente establecer una prioridad que ustedes van a aprender en este apartado. Sigue diciendo, es dinámico. El estado de salud de cualquier individuo está sujeto a constantes cambios. Siempre está cambiando. Como los signos vitales. ¿Sí? Si lo tomamos ahora, dentro de un minuto, cambiaron. Algo se modificó. Tal vez no lo podamos hacer con los métodos convencionales, pero a través de un método electrónico sea mucho más factible. Acuérdense que está, por ejemplo, digamos, para hablar de manera objetiva, la tensión arterial invasiva y la no invasiva. ¿Sí? La no invasiva es la que realizamos con el tensiómetro común, con el anaeroide, ¿sí? Puede ser el digital y demás. Y la invasiva es la que hay que colocar un catéter en la arteria. Bueno, ahí justamente cuando yo lo conecto a través de algo que se llama transductor, quiere decir que me va a traducir ese impulso o eso que se detecta dentro de la arteria, que tiene que ver con un montón de cuestiones que ustedes ya lo estudiaron o lo están viendo o repasando. Ahí les va a dar, por ejemplo, el valor de la tensión arterial invasiva, donde es mucho más exacta y se puede corroborar el monitor que va cambiando segundo a segundo, porque es dinámico. Dice, todo problema está por lo general vinculado con otro y los cambios de uno inciden en el otro. Tal cual, hay que tratar de ir buscando la fuente de cuál fue la situación, vemos si la podemos tratar, hasta dónde podemos tratar, qué es lo que podemos hacer. Por supuesto que siempre esto tiene que ir acompañado con la información que le brindamos al otro, objeto de estudio, y las herramientas que tengamos desde todos los aspectos, y vuelvo a decir, no caer en las utopías. Dice, la nueva información puede ingresar al proceso en cualquier momento, ¿sí? Siempre cuando estamos tratando múltiples diagnósticos, estamos tratando varias situaciones, va a caer nueva información en cualquier momento, desde que involucionó, mejoró, desmejoró, hubo justamente algún cambio en su medio interno, etcétera, etcétera. Dice que puede ingresar al proceso en cualquier momento e influir en la salud del sujeto cuidado, al igual que el del tipo de asistencia que requiere. Objetivo del PAE. Dice, es construir una estructura que permite cubrir individualmente las necesidades del individuo, la familia y la comunidad. Constituye el instrumento lógico y sistemático del que se vale la enfermería para planificar unos cuidados de calidad. Permite además identificar las necesidades reales y potenciales o de riesgo del individuo, la familia y la comunidad. O sea, es mi mapa de ruta. Yo tengo que, muchas veces, como hace un rato decíamos, a veces tenemos múltiples objetivos, pero objetivos al fin ya los vamos a secuenciar en el orden que ameritan, según la necesidad, cuál es más grave, más urgente, cuál es el emergente y así, selectivamente, pero bueno, perseguimos objetivos, de eso se trata. Establecer también planes de cuidado individuales, familiares o comunitarios, ¿sí? Es bastante amplio, acuérdense que no solamente abarca lo biológico, sino lo social, lo psicológico, a veces también lo cultural, dijimos. Dice, actuar para resolver los problemas, mantener la salud, prevenir la enfermedad, promover la recuperación y el restablecimiento de un estado de funcionamiento óptimo, o en presencia de enfermedades terminales, ayudar a un buen morir. ¿Sí? No siempre, a nuestro entender, desde el método científico, cumplir los objetivos del PAE
O sea, muchas veces, a ver, lo estoy tratando de graficar de la manera más simple. Hay situaciones, o sea, todos tenemos que morir. La idea es morir de la manera más digna, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que reciba la ayuda sanitaria, que reciba los cuidados, ¿sí? A ver, tiene que ver con un montón de cuestiones. Sí, tiene que ver con la demografía, tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con los recursos económicos, tiene que ver con los recursos edilicios, es bastante amplio. Valoración. La valoración es el primer paso del proceso de enfermería. Durante las valoraciones, el profesional de enfermería reúne, verifica y comunica datos sobre el paciente en forma sistemática para establecer una base de datos sobre el grado de salud, las medidas sanitarias, las enfermedades pasadas y experiencias relacionadas, así como las expectativas de su paciente. Dijimos que esta es la primera parte, ¿sí? Donde conlleva reunir datos, relacionarme, interrelacionarme con el sujeto de estudio, con su entorno, con su familia. Cuando digo sujeto de estudio, justamente lo tomo de una manera abstracta, ¿sí? Por eso hablábamos de muchas veces, digamos, esto tiene que ver con lo científico, ¿sí? Entonces, vuelvo a esto, hay que educar las emociones. Cuando yo no educo las emociones, termino haciendo más mal que bien. Acuérdense que ustedes van a brindar ayuda desde lo científico, desde lo profesional. ¿Qué significa? Bueno, esto justamente, ¿sí? No es que voy a dejar de tener la calidez humana, no es que voy a dejar, digamos, de tener las buenas formas. Al contrario, las voy a tener, pero voy a brindar, o tengo que aprender, porque en algún momento cuando me reciba, ustedes se reciban y los pongan ya directamente frente a un paciente, y muchas veces se encuentren solos porque sus compañeros están ocupados, y ustedes sean, por más que sean nuevas, tienen que aprender esto, ¿sí? Que somos también observados, todo lo que estamos ahora charlando, ¿sí? Todo lo que se los va instruyendo en los otros 2 años que queda. Pero es esto, ¿sí? Tratar, no sé si la palabra es ser un poco frío, pero en realidad sí. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son los objetivos? Tengo que reunir estos datos, tengo que hablar con los familiares, tengo que hablar con el paciente, tengo que reunir datos. A ver, y también no son las mismas expectativas que puedo tener yo que las que tiene el paciente. Entonces, tengo que hacer o trabajar en relación a lo que el paciente también decida. Un ejemplo, si un señor que está vaquista y tiene un montón de placas de ateromo, tiene un montón de arterias tapadas, pero el señor decide no dejar el cigarrillo, yo no soy quien para imponer una escala de valores sobre la otra persona. Como venimos charlando, yo brindo las herramientas, enseño a usarlas, pero depende del otro que quiera usarlas o no. ¿Se va entendiendo? Dice, la fase de valoración incluye la obtención de datos de forma sistemática, o sea, en un determinado orden. La confirmación, porque algunas cosas a veces no son, ¿sí? O no solamente que pueden llegar a ser mentiras, sino que están distorsionadas, no fueron omitidas falsamente, sino que justamente faltaban datos. Clasificación y organización de datos. Se clasifican esos datos y se organizan. Tiene que haber un orden. Una de las cosas que yo les dije, creo cuando empezamos, los enfermeros somos un poco obsesivos, o debemos ser obsesivos del orden. En el orden no se pierde nada. En el orden, digamos, es más fácil hacer lectura. Paso 1, paso 2, paso 3. ¿Saben cuándo vienen los problemas? Cuando uno salta del paso 1 al paso 3. Porque es muy ansioso, porque no domina las emociones, porque, no sé, paso 1, paso 2, paso 3. En todo es así. Cuando uno lo hace así, minimiza el riesgo de un montón de cuestiones, ¿sí? Porque después los daños a veces son irreparables. El profesional de enfermería recoge los datos del paciente en diversos marcos utilizando múltiples enfoques. Por ejemplo, en el ejercicio dentro de la comunidad se utiliza la observación del entorno del paciente para valorar la seguridad y los límites funcionales, mientras en el hospital se enfoca en el paciente o al paciente en el marco de la asistencia inmediata. Tal cual. No es lo mismo, digamos, el objeto de estudio, dígase un paciente
dentro de la comunidad donde él funciona ocupando un determinado rol que ocupando el rol solamente de paciente dentro de la unidad hospitalaria, ¿sí? Van a ser diferentes los enfoques. Y en muchas cosas vamos a trabajar igual, pero en otras se van a generar justamente algunos cambios. Bien. Dice, el formato para la recogida de datos puede consistir en un formato para la revisión de sistemas. Ya lo vamos a ver. Miren, yo justamente lo que está tipeado acá, lo que dice ver diagrama capítulo 12, figura 12.4 y 12.5, tiene que ver con la bibliografía que está en formato físico. En la digital no es muy complejo tampoco de encontrarlo. ¿Sí? Vean los diagramas, porque acá entre paréntesis aclara. En cada hospital, clínica o sanatorio existen similares informes que ayudan a la recolección de datos, ¿sí? Cada hospital, cada sector, nosotros inclusive dentro de un mismo hospital, a depender los servicios, ameritan, digamos, informes diferentes. No es lo mismo el de pediatría que el de internación de adultos, como es clínica médica, o la unidad de terapia intensiva pediátrica que la unidad de terapia intensiva de adultos, o la neonatología. Dice, además, se ha desarrollado un modelo de valoración patrón de la salud funcional, ¿sí? El modelo de valoración patrón de la salud funcional, bueno, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a estudiar, de hecho sigue un poquito más adelante acá. Dice, este modelo ofrece una guía para una valoración en el momento del ingreso y una base de datos para obtener diagnósticos de enfermería. Muy bien, sigue diciendo, obtención de datos. La obtención de datos se realiza a partir de la historia de enfermería, la exploración física, los resultados de las pruebas diagnósticas y de laboratorio, además de la información procedente de los miembros del equipo de asistencia sanitaria y de la familia. Lo que veníamos diciendo recién, tengo que tener todas las piezas del rompecabezas, o por lo menos la mayor parte. Dice, los datos deben ser, fíjense, subrayenlo, esto es importante, descriptivos, concisos y completos, ¿sí? Que describan, que sean concisos y que estén lo más completo posible. Por eso utilizamos terminología, por eso utilizamos abreviaturas, que venga otro profesional, tanto sea otro enfermero como un médico, un nutricionista, kinesiólogo, y comprenda lo que nosotros dejamos escrito ahí y que nosotros podamos comprender también al otro. Y no deben incluirse afirmaciones susceptibles de interpretación, ¿sí? Ya vimos todo lo que tiene que ver con registros e informes, cómo hacerlo de la manera correcta y cómo no lo tenemos que hacer. Seguimos. Dice, la historia de enfermería se obtiene durante la entrevista al paciente. Para recabar algunos datos se utilizan técnicas de comunicación, ustedes ya las saben, ya por lo menos el material yo ya se los envié, con el objeto de iniciar la relación con el paciente y desarrollar la entrevista que transcurre en 3 fases: la orientación, el trabajo y la finalización. Bueno, seguimos justamente con la obtención de datos dentro de la fase de valoración. Dice, la información del paciente se organiza en 2 grupos. Fíjense qué interesante. Datos objetivos y los subjetivos. Los datos subjetivos, dice que es el primer paso para establecer una base de datos, es obtener información subjetiva mediante la entrevista del paciente. Cuando yo charlo con el paciente después, ya van a ver, si me estoy adelantando un poquito lo que dice la diapo, voy a confirmar, reconfirmar o quitarle veracidad a lo que me está diciendo el paciente y demás. Por eso tengo que justamente establecer la comunicación con las herramientas que ustedes ya conocen. Dice, la entrevista consta de 3 fases antes mencionadas. Ya la mencionamos recién, cuáles son las 3 fases de la entrevista en sí misma. Dice, ante todo la entrevista brinda ocasión de, primero, presentación del profesional de enfermería como miembro de la institución hospitalaria. Si bien es algo redundante, pero a veces se puede hacer también enfermería domiciliaria, o a veces ya lo han visitado dentro de la unidad hospitalaria a este paciente otros profesionales, pero todavía no los conocían ustedes. Nos pasa a nosotros a veces cuando venimos del Franco o cuando venimos de algún permiso, de algunas vacaciones y demás, el paciente no nos conoce, entonces bueno, ahí nos presentamos en el caso de que ya esté internado, y si no, si fuera un ingreso, bueno, justamente, ¿sí? Ustedes se van a presentar, quiénes son y de qué se trata todo esto. Punto 2 dice, establecer una relación terapéutica con el paciente. Acuérdense,
nos estamos manejando dentro de un marco profesional, dentro de un marco científico. Por supuesto que vamos a manejar la empatía porque tiene que ver con el marco holístico, ¿sí? Pero la relación es terapéutica, enfermero-paciente, ¿sí? Saber el rol que nosotros ocupamos. Tengamos cuidado cómo nos expresamos, con el lenguaje no verbal. Tengamos cuidado con todas estas cosas. Dice, captar todas aquellas preocupaciones e inquietudes del paciente. ¿Qué significa? Que mientras el paciente me está hablando, yo estoy haciendo un análisis de la situación, de lo que me está hablando. Si tengo que redireccionar, ustedes ya conocen la técnica de cómo hacerlo, de hacerlo de manera cauta y demás, ¿sí? Porque yo tengo que justamente no cortar lo que me está diciendo, pero tengo que circunscribir todo a un determinado marco, porque necesito justamente captar puntualmente las inquietudes, que a veces no solamente conllevan desde lo biológico o no solamente conllevan desde lo psicológico. Cada individuo es único desde su estudio, tratamiento y cuidados. Punto 4 dice determinar las expectativas del paciente en relación con el sistema sanitario. ¿Qué es lo que quiere? No quiere dejar de fumar el señor quiere justamente ahora que se mejore de su neumonía para seguir trabajando en el caso de que sea una persona que justamente tiene la posibilidad, digamos, de está en la etapa laboral y tiene trabajo, pero no quiere dejar de fumar. Esas son las expectativas, entonces yo tengo que tener claro, no tengo que generar utopías, no tengo que poner cargas en el otro que el otro no quiera llevar. Ahí estoy siendo un poquito más claro. Y el punto 5 dice obtener indicios sobre qué partes de la fase de obtención de datos requieren una investigación exhaustiva, ramificación si fuera necesario. No en todas, pero algunas cosas que no me quedaron claras o algunas cosas que yo sé que ameritan, digamos, una mayor secuencia, una mayor información, bueno, justamente, tal vez genero las pausas, o sea, tengo que ir elaborando las estrategias en aquellas cosas que no terminaron de cerrar al 100%. Dice, durante la fase de orientación, el profesional de enfermería se presenta, nombre, cargo y expone el objetivo de la entrevista, ya lo dijimos, asegura que toda la información recopilada será usada exclusivamente con fines terapéuticos. Esta aclaración alivia tensiones, ¿sí? Muchas veces el paciente, al ver nuestro profesionalismo y al ver nuestra postura y demás, nos cuenta a veces más de lo que quisiéramos, y qué bueno que en parte sea así, porque determinados datos yo los voy a volcar, aquellos que son relevantes, y otros no, ¿sí? Pero es importante esto, ¿sí? De que el paciente pueda, yo me pueda ganar la confianza del paciente desde lo profesional. Los primeros datos a obtener son los demográficos. Yo puse ¿por qué? Bueno, por varias cuestiones. Alivia tensión y es terapéutico, es lo más fácil. ¿De dónde es? ¿De qué provincia viene? Acuérdense que, por ejemplo, lo que nos pasa en la Argentina, no es lo mismo la zona de Mesopotamia que Salta y Jujuy. Las comidas se nombran de manera diferente al centro del país o acá en el sur, ¿sí? Ni hablar si viene de otro lugar o de otro país. Entonces, a veces, digo, el tema de la comida como algo puntual, ir charlando, explicándole cómo se manejan los horarios en el hospital, o sea, ir sacando dudas y no dar por descontado nada, porque nosotros sabemos, pero el otro no dar por sentado que lo sabe y que lo conoce cuando le llegan la comida a las 20 horas o a las 21 horas y a las 24 horas o a la 1 de la mañana tiene hambre y está todo cerrado en el hospital, ¿sí? ¿Qué ropa colocarse en el caso que esté internado en el hospital? ¿Cuáles son los horarios de visita? Bueno, todas esas cuestiones son importantes en esta fase que cuando uno va teniendo la destreza lo hace bastante rápido. Dice, la fase de trabajo está diseñada para reunir información relacionada con el estado de salud del paciente. El enfoque deberá ser metódico y lento. Acá me tengo que detener un poco en relación también a lo que está diciendo la bibliografía. Se investiga en esta parte la enfermedad actual y la historia sanitaria de forma sistemática. Una vez más, yo cito la bibliografía física, pero ustedes la pueden encontrar perfectamente en la digital. Dice, componentes básicos de la historia de enfermería, ¿sí? Todo el enfoque que yo le voy a dar a la situación que está transitando actualmente y ver, digamos, también un poco sus historias pasadas, cómo están. Historias clínicas me refiero, ¿no? Dice, la finalización requiere cierta habilidad por parte del entrevistador. Lo ideal es dar un indicio de que la entrevista está finalizando. Ejemplo, solo quiero hacerle 2 preguntas más. Terminamos en 5 o 6 minutos. Esto evita que el paciente se distraiga. Por supuesto que si yo voy a decir que son 2 preguntas más,
tienen que ser 2 preguntas más y no 5 más. Lo mismo que yo dije, 5 o 6 minutos, no estar 15 minutos más. ¿Sí? La confirmación de los datos obtenidos es esencial, ya que permite añadir o aclarar información. ¿Sí? Ejemplo, una señora que ingresó que tenía 3 chicos, ahora tiene 4 o 5 hijos. ¿Sí? Entonces tengo que actualizar esos datos. O una persona que antes no tenía diabetes y ahora la tiene. Una señora o un señor que antes no eran hipertensos y ahora los tiene. O que ya era hipertenso y estaba tomando una determinada medicación, pero ahora justamente el cardiólogo le añadió otra. Entonces, en estas cuestiones, digamos, tengo que ser, digamos, incisivo, tratar, digamos, de facilitar toda esta cuestión. Por eso es que se charla tanto de esto. Parece fácil, pero a la práctica se vuelve un poquito dificultoso. Pero ya van a adquirir la experiencia. Obtención de datos. Técnica de la entrevista, observar el entorno, la intimidad, los ruidos, las interrupciones. Tratamos de justamente todo lo que aprendimos, generar el entorno posible. A veces dentro de la institución hospitalaria no tenemos esos espacios, pero es importante, digamos, la actitud que yo tengo frente al paciente en sí mismo. Facilitar el contacto visual, eso ustedes ya lo saben. Se observan signos de malestar o fatiga, por lo cual yo detengo, digamos, lo que estoy haciendo, la valoración, el diálogo terapéutico, lo que sea. Una actitud no crítica, interesada y afectuosa es muy importante, ¿sí? A nadie nos gusta sentirnos juzgados. No, bueno, pero usted fumó y por eso usted está acá, o bueno, justamente el colesterol alto lo tiene porque por su obesidad, porque come mucho. Esa sería una actitud crítica y totalmente desagradable y no correspondiente a un profesional de enfermería. Yo puedo tener una opinión, eso es verdad, pero me la guardo para mí. El tema es cuando yo justamente me pongo a juzgar dentro de mi escala de valores al otro. Dice, una buena manera de empezar sería, hábleme de su dolor. Deben evitarse los por qué, ya lo charlamos, cuidado con esto, ¿sí? ¿Por qué fuma? ¿Por qué tiene las adicciones? ¿Por qué se hizo los abortos? ¿Por qué, no sé, tiene 4 hijos de distintos papás? Cuidado con lo que uno dice. Yo lo digo de manera burda, capaz que pueda llegar a sonar hasta risueño, pero a la hora de interrelacionar esto puede llegar a ser una gran dificultad y en una situación grave para el profesional de enfermería. Seguimos con los datos objetivos. Es importante la exploración física. Vamos a justamente, ahora vamos a describir cómo la vamos a hacer. Los datos diagnósticos y de laboratorio los tengo que obtener, la historia clínica y otras fuentes de datos que puede ser el familiar, puede ser un vecino, puede ser el que lo acompañó, pueden ser, no sé, diversas situaciones que me ayuden a obtener esos datos de manera correcta. Bueno, seguimos con valoración, obtención de datos, confirmación de datos, ¿sí? Tengo que ir confirmando datos en la medida de lo posible para justamente utilizar aquellos datos que sean fidedignos. Por supuesto que siempre va a haber datos que son subjetivos, pero tengo que tratar de minimizarlos, ¿sí? Minimizarlos no quiere decir de desecharlos, sino de que me queden la menor cantidad de datos subjetivos. Van a estar, son importantes, siempre va a haber datos que van a ser difíciles de confirmar, pero bueno, tengo que justamente tratar de obtener otras fuentes de información. Puede ser la familia, puede ser, ya dije hace un rato, un vecino, la gente, no sé, hasta el mismo taxista que a veces los trajo. Si lo hago quedar un par de segundos, le saco que me cuente algunas cuestiones, o inclusive la gente de la ambulancia que lo fue a buscar, etcétera, ¿sí? Y si es de un servicio a otro, justamente es muy importante, digamos, el pase de un paciente, cuando nos pasan un paciente, por ejemplo, a terapia intensiva, que el paciente se descompensó, indistintamente del pase médico que se hacen entre ellos, también entre nosotros tiene que haber un diálogo, digamos, de qué se trata este paciente. Por supuesto que yo ya algo estoy sabiendo, pero necesito, digamos, confirmar determinados datos. Voy dando distintos ejemplos. La clasificación de esos datos. ¿Qué significa? Que los voy a dar en un orden determinado. No los voy a dar de manera anárquica, no voy a empezar a hablar de los pies y después sigo por el abdomen y al último por la cabeza. No, ya ahora vamos a ver de manera inmediata casi cómo lo estamos haciendo, de manera céfalo-caudal, de arriba hacia abajo, poniendo primeramente aquellos que son de mayor gravedad y así escalonadamente. Ya vamos a ver, van a aprender ustedes cómo dar ese índice, digamos, de gravedad o de diagnósticos de la manera correcta, indistintamente de cómo presuponen tal vez hasta ahora. Y el registro de datos es importante. Los registros tienen que estar escritos
Inclusive cuando yo traslado a un paciente de un lugar a otro, se fue a Rayo, pasó a otra unidad, de dónde viene ese paciente, viene de la guardia en el caso que esté en clínica médica, ¿sí? No sé, recibió una visita, cualquier situación yo tengo que dejarla registrada. Por supuesto que obviedades no. Por eso, en la medida que van a ir adquiriendo experiencia, van a ir registrando aquellos datos que ameritan justamente el estudio adecuado y que en este caso sirven para la valoración. Criterios de valoración. Esto es importante. Todo es importante, pero esto es más importante o digamos sería parte del eje dentro de lo que tiene que ver con la valoración. El primer punto o el punto A, criterio de valoración céfalo-caudal. Fíjense que está negrita, no es casual. Dice que, ¿qué significa? Céfalo, de la cabeza, caudal por el resto del cuerpo, ¿sí? Como que baja, ¿sí? De la cabeza a los pies. Ese es el orden de uno de los criterios de valoración. Dice, sigue el orden de valoración de los diferentes órganos del cuerpo humano, comenzando por el aspecto general de la cabeza hasta las extremidades, dejando para el final la espalda de forma sistemática. Es el criterio utilizado para la exploración física. Cuando hacemos una exploración céfalo-caudal, seguimos este paso o este criterio. El criterio B, o el segundo, dice por sistemas y aparatos corporales. Se valora el aspecto general de signos vitales, peso, talla y a continuación cada sistema y aparato de forma independiente, comenzando por las zonas más afectadas. Acá no es céfalo-caudal, acá tiene que ver por sistemas y aparatos, por zonas más afectadas. Justamente estamos utilizando otro tipo de criterio. Y el punto 3 dice por patrones funcionales de salud. Ahora ya lo van a ver, algunos ya, si quieren se los voy diciendo, tiene que ver por los patrones de Gordon, ya vamos a hablar de ellos. Dice, en los que la recogida de datos pone de manifiesto los hábitos y costumbres del sujeto de atención, determinando el funcionamiento positivo, alterado o en situación de riesgo con respecto a su estado de salud, ¿sí? Acuérdense que siempre estamos viendo al paciente de manera holística, entonces a veces, no sé, un ejemplo, es un paciente que viene por una alteración en su psiquis, es un paciente psiquiátrico, pero conjuntamente trae algo biológico, ¿sí? Entonces, a ver, si bien es verdad que tenemos estos determinados factores, estos patrones que ya los vamos a ir desglosando, pero ¿qué es lo que impide, digamos, que yo pueda tratar lo biológico? Su alteración psiquiátrica, su alteración psicológica. O sea que en este caso, yo resolviendo o quitando esa ansiedad, quitando o sacándolo desde ese brote psicótico, por supuesto que lo voy a hacer conjuntamente con el psiquiatra y demás, pero yo soy parte actuante como enfermero dentro del eslabón sanitario, voy a poder también trabajar después con el médico clínico, porque a veces un mismo paciente lo está viendo el psiquiatra, lo está viendo el cardiólogo, lo está viendo el médico clínico, lo está viendo el nefrólogo, porque vuelvo a decir, hay múltiples diagnósticos médicos, ni hablar los nuestros, ¿sí? A tratar o a trabajar con este paciente. Vuelvo a decir, en el área que ahora o en este año que ustedes tienen competencia, la comunicación, miren, yo estaba pensando un porcentaje, yo creo que es hasta un 50 y un 60%. Es muy importante la comunicación, no solo verbal, sino desde lo gestual, desde lo corporal, ¿sí? Habla mucho más eso, ¿sí? Que a veces lo que hablamos en sí mismo. O derrumba o potencia, ¿sí? Todo un objeto de estudio en lenguaje no verbal.